Buenas tardes y bienvenidos. ¿Saben eso, no?, que se suele decir de que como en botica, es decir, que hay un poquito de todo, en este caso pues buenas y malas noticias. La verdad es que no sé muy bien por dónde les gustaría a ustedes que empezara, si por las buenas o por las malas, pero a mí sinceramente, frente a otros que están como muy agoreros, a mí me gustan más las mejores para el final. Por ejemplo, una de las peores, pues la nueva subida de impuestos anunciada por Mariano Rajoy, que ya es seguro que va a ir en los presupuestos para 2013 y que por tanto entrará en vigor en enero. ¿De qué va? Pues de penalizar el ahorro, así, en resumidas cuentas. Después ya hablaremos mucho. Es decir, que los beneficios que se obtengan en la venta de acciones, creemos de momento, porque tampoco está muy claro si van a meter alguna otra cosa además de las acciones, bueno, pues si ustedes las venden en un plazo inferior a un año, pues los rendimientos van a tener que tributarlos al marginal del IRPF que le corresponda. Es decir, que puede llegar a ser de hasta el 52%, más en algunas comunidades autónomas como Cataluña y creo que también en Andalucía, que subieron un poquito más de la general. Bueno, otra mala, pues que la inflación ya está en el 2,7% en tasa interanual y sigue subiendo, casi siempre por culpa, o casi siempre no, casi todos los meses últimamente por culpa de los carburantes. La muy mala, esta vez en clave política, aunque también económica, pues ese desafío y ese chantaje de los nacionalistas catalanes, que ayer martes por la tarde pues tuvo su máximo exponente en esa manifestación y en algunas declaraciones anteriores y posteriores. Y lo que más me gusta de ese asunto es la bronca que ha metido hoy Durão Barroso a esos nacionalismos y populismos que quieren sacar la cabeza en Europa cuando ahora resulta que vamos a una Europa más unida, más solidaria, más federal, en fin. Luego hablaremos de ello. Otra buena noticia, la prima de riesgo, que ha bajado de los 400 puntos. Y otra buena también, aunque con algún matiz, pero hombre, claro, el Constitucional alemán da el visto bueno al fondo de rescate con alguna cosita y ya están. Bueno, ya, pero hay cositas. Hombre, ya, pero peor hubiera sido que hubiera dicho que no. En fin, que seguimos en Unai, eso sí, con una oposición absolutamente irresponsable que no escatima además esfuerzos en utilizar a los pensionistas para su confrontación con el gobierno. Hoy lo ha vuelto a hacer Rubalcaba en el Congreso, lo vamos a escuchar, pero antes, como siempre, vamos con algunos datos, 3 en concreto. Pues vamos a la compraventa de viviendas, también a la estancia media de los turistas extranjeros en España y, eso sí, un ranking que lideramos desastroso, que es el de jóvenes que ni estudian ni trabajan. La compraventa de viviendas pues se ha reducido un 2,5% en julio respecto al mismo mes de 2011, encadena 17 meses consecutivos de descensos, aunque en los últimos 12 meses, pues sin embargo, la compraventa de viviendas ha aumentado un 7,8%. La estancia media en España de los turistas europeos pues ha caído un 1% este verano en relación a lo de hace un año. Los turistas alemanes con 12 días de media son los europeos que han disfrutado de la estancia más larga en España, mientras que en el otro extremo se encuentran los portugueses, también los españoles y también los italianos. El mayor descenso, como les digo, lo marcan sin embargo los turistas británicos. Y España es el país de Europa con más jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados ninis. Casi un 24% de los adultos de entre 15 y 29 años estaban en esta situación en 2010, por detrás solo de Israel, y casi 8 puntos por encima de la media de la OCDE. Bueno, ya en este segundo programa pues se van incorporando las caras, en este caso las de siempre, que son las de Susana Burgos, muy buenas tardes. Muy buenas. Y la de Carlos Cuesta, que se ha estrenado en su 13 y va 2 días ya como un cohete. Pues nada, que nos alegramos mucho y también nos alegramos mucho de que Intereconomía vaya también bien y solucione. Aquí nos alegramos de todo, porque somos pocos y nos tenemos que querer. No nos vamos a pisar las mangueras. Bueno, vamos primero, porque parece de lógica, puesto que es un programa que es el miércoles y es por la tarde, que veamos lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados, entre otras cosas porque nos actualiza un poco el discurso de Mariano Rajoy sobre el rescate y nos sigue reafirmando en que Rubalcaba y el PSOE no tienen remedio, que su oposición se basa en la confrontación y que les da igual meter el miedo en el cuerpo a los pensionistas, todo vale. Escuchen. Muchas gracias, señor presidente. Seguro que comprenderá usted que me interese por los planes que tiene
el Gobierno en relación con el posible rescate de España? La decisión que yo tome será una decisión que defienda los intereses generales de los españoles, que va a ser el único criterio que me va a mover a la hora de tomar decisión en un tema tan importante como este. El rescate que usted va a negociar va a afectar a las pensiones, que creo que estas pensiones no las van ustedes a compensar con la inflación. Y si no es así, tiene aquí una ocasión excelente para tranquilizar a los pensionistas. Y en todo caso, que traiga estos debates a esta Cámara. Lo que sí me ha sorprendido es que usted ya sabe cuáles son las condiciones que le van a poner a España en el supuesto que pida la ayuda que ha ofrecido el Banco Central Europeo. Me gustaría que me dijera el resto de las condiciones, porque usted ya ha hablado aquí de pensiones, etcétera, etcétera. Yo de eso no sé absolutamente nada y, por tanto, le tengo que pedir un poquito de rigor porque usted tampoco sabe absolutamente nada. Hasta ahora, el único partido en la historia de España que ha congelado las pensiones ha sido el Partido Socialista Obrero Español cuando usted estaba en el Gobierno. No deja de sorprenderme que diga que tenemos un enorme problema de déficit público. Claro que lo tenemos, y ahí está el origen de buena parte de nuestros actuales males. Y lo tenemos porque ustedes dejaron un déficit público del 9% cuando se habían comprometido a dejar solo el 6% de déficit público. Ese es el problema al que ahora se enfrenta España y ese es el problema al que intentamos dar solución, al que ustedes crearon. Bueno, en esta nueva jornada de sesiones, de primer debate de control al Gobierno, pues un clásico, que es ya Soraya versus Soraya. La pregunta era muy ingeniosa. La pregunta era exactamente cuáles son las prioridades que se propone emprender en el periodo político que ahora comienza. Pregunta de Soraya del PSOE y respuesta de Soraya del PP. ¿Cuáles son las prioridades que se propone emprender en el nuevo periodo político que hoy comienza? Las prioridades de este periodo y de todo el programa político del Gobierno es crear empleo. Me deja usted preocupada porque compruebo que después de las largas vacaciones de las que ha disfrutado este verano, no ha reflexionado sobre la continuidad de una política que ha dejado a este país al borde del rescate. Usted es la vicepresidenta de un Gobierno encargada de la coordinación del mismo y, por lo tanto, señora vicepresidenta, es usted la máxima responsable de la descoordinación del mismo. El vacío que se ocupa le ha intentado ocupar su compañera de partido, la señora Cospedal, en su afán de ocupar cargos. Secretaria general del partido, presidenta de Castilla-La Mancha media jornada, aunque cobra como si lo hiciera en exclusividad. Y desde Génova han salido las regañinas a los ministros y a los presidentes del PP de las comunidades autónomas, que no hacen más que desautorizar la política de su Gobierno. Cuando la calle está hablando, señora vicepresidenta, habló ayer, hablará el sábado, usted no puede callar a este Parlamento. Empiecen a coordinarse ustedes con ustedes mismos. Son todas ellas reformas difíciles y lo sabemos. Porque si hubieran sido reformas fáciles, las hubieran adoptado ustedes. Mire, este Gobierno ha puesto en marcha el programa de reformas más ambicioso de toda la historia. Y ese es el calendario que nosotros estamos coordinando e impulsando. Y solo le voy a poner un ejemplo, el de esta semana. Mañana se aprobará una reforma para dar liquidez a las comunidades autónomas. La reforma final de la reestructuración del sistema financiero. Ya sabe cómo ustedes lo dejaron. Y ayudas para los parados. Tanto pedir 400 euros, explíqueme si es coherencia votar en contra de 450, señoría. Bueno, eso quizá es lo que han estado pensando los socialistas estas vacaciones, que no sé si se habrán ido mucho, poco, medio pensionista. También se han cogido sus días, porque aquí para encontrar a un socialista este verano también había que correr, y yo lo sé de buena tinta, porque me he ocupado de eso. Bueno, pues lo que han pensado es, ¿a qué nos oponemos? Vamos a ponernos a todo, incluso a lo que nosotros mismos pedimos, ¿no? Es una cosa increíble. Yo aparte, a ver, yo soy de los que opino que las medidas que se están tomando se están quedando cortas, que tendrían que ir más rápido, que tendrían que meterse muchísimo más con el tema de las comunidades autónomas, que tendrían que ir de verdad al tema de las sociedades públicas, etcétera, etcétera. Pero claro, verle a Soraya Rodríguez decirlo suena un poco a cachondeo. O sea, es que acabamos de tener la exhibición de cómo Ernest Maragall, que debe compartir partido, no sé si se habrá enterado esta mujer, pero comparte partido con ella. Ayer le pedía a Cataluña que no se conformase con el pacto fiscal, que tenía que exigir la confederación de naciones entre Cataluña y España. Mire, de verdad, váyanse todos ustedes a algún claustro, se meten ahí todos dentro, empiezan a hablar de las cosas serias que le están pasando a este país. Es impresentable. O sea, en estos momentos España va a tener que pedir el rescate, yo creo que lo va a tener que pedir. No hay dinero, el montante del boquete que se ha encontrado en el sector financiero es colosal. Estaba sin supervisión por parte del Banco de España, se ha descontrolado absolutamente el tema de las comunidades autónomas, siguen con unos déficits estructurales galopantes, y todo eso hay que solucionarlo. Y le ha sobrepasado al Partido Popular. Pero que saque pecho de eso el Partido Socialista suena cachondeo, literalmente suena cachondeo.
No, desde luego, hablar de descoordinación, que puede, es verdad que podemos hablar de descoordinación en el caso del Partido Popular, pero sería una anécdota al lado de la descoordinación, no ya del gobierno de Zapatero, por venirnos más cerca en el tiempo, la descoordinación en el propio Partido Socialista con un cambio en la estrategia, o supuesto cambio en la estrategia de oposición por parte de Rubalcaba, tras un manifiesto crítico de contestación social. O sea, que hablar de conflicto entre los miembros del gabinete cuando en el Partido Socialista están todos tirándose los trastos a la cabeza es bastante torpe por parte de Soraya Rodríguez, por no hablar de la irresponsabilidad de hacer una oposición tan estéril, ya no diré desleal, que por supuesto, sino una oposición tan estúpida en un momento histórico y en un momento crítico como el que vivimos. Es que después de la reunión del Partido Socialista de este fin de semana, toda la propuesta de Rubalcaba era el impuesto a los ricos, el impuesto a los ricos, el impuesto a los ricos y el impuesto a los ricos. O sea, no había nada más. Se podría haber puesto de acuerdo hablando de coordinaciones con Hollande, porque le ha dejado totalmente al aire, absolutamente. Pero vamos, hay que decir que es que si tuvieran una alternativa, o sea, si la alternativa es me opongo a todo, y incluso a lo que yo mismo pido, como los 400 euros, o no quiero saber nada y meto cizaña con los pensionistas y meto cizaña con todo lo que puedo. Y perdona, Soraya Rodríguez ha dicho que escuche a los que salieron ayer, esos son los catalanes, a los que van a salir el sábado, pero también a los de ayer. Te quiero decir que no es solamente el PSC catalán como quieren hacer ver los socialistas de Madrid, o sea, es que ellos están absolutamente en esa deriva porque ahora les interesa montar todo lo que se pueda. El Partido Socialista, que lanzó una política que era la política de la calle, era, en vez de escuchar a quien tiene que hacer política, escuchaban a la calle y fabricaban demagogia que la llevaban al gobierno. O sea, esa ha sido la política. No me extraña que recuerden tantas veces la calle. Ellos han cogido y han puesto, porque pusieron, por ejemplo, de ministro de Industria, al señor Montilla, que era una persona que no tenía formación ni para haber cruzado la puerta como Bedel. Entonces, bueno, ellos cogieron la calle literalmente y la incrustaron en Moncloa. Y el resultado ha sido la porquería que tenemos en estos momentos. Entonces, ellos viven obsesionados con esa calle. De hecho, el problema que tenemos ahora es el continuismo de algunas de las medidas que está haciendo el PP, de las medidas demagógico-populistas absolutas que hizo el Partido Socialista. El tema de lo de los ricos a mí es una cosa que ya... O sea, ¿qué queremos? ¿Un país de pobres? Lleno totalmente de pobres. O sea, es que más no hay más. Claro, cualquier persona que trabaje y se gane el futuro, lo bombardeamos. A ver si se marcha, si directamente deja de pagar impuestos, si se lleva la empresa fuera de España. Venga, una medida colosal. Yo no sé quién la habrá reflexionado, pero colosal. Ahora vamos a hablar de esa nueva subida de impuestos, pero yo quería que Susana vamos a ver, la prima de riesgo ha bajado de los 400, el bono, pues lógicamente también ha bajado, es un tiempecito que nos da de aire para la posibilidad de, como Carlos, que tiene muy claro que va a pedir el rescate. ¿O tú crees que se puede alargar en el tiempo y nos puede de momento salvar un poquito los muebles, quizá lo que queda de año? A mí fíjate que parece paradójico y parece que soy muy retorcida y muy malvada, pero me preocupa que la prima de riesgo haya bajado de esa barrera psicológica de los 400, porque yo creo que el rescate lo vamos a terminar pidiendo sí o sí, y cuanto más tarde lo pidamos, más duras van a ser las condiciones, después de escuchar esa solemnidad con la que pronunció lo de estricta condicionalidad el otro día Mario Draghi. Nos han puesto sobre el tapete la oportunidad de comprarnos bonos a 2 y 3 años. Es cierto que es una decisión que hay que reflexionar, no se puede tomar a la ligera y venga, me pidas lo que me pidas, vamos adelante con el rescate, pero pensar que esto no es un espejismo y que realmente no necesitamos el rescate, yo creo que es no tener los pies sobre la tierra, ¿eh? Vamos, de hecho es que la rebaja que estamos viendo ahora de prima de riesgo, que es lo que ha permitido que empresas porque se privadas, está descontando el rescate. Claro, Santander, BBVA y tal, consigan dinero, ha sido precisamente porque todo el mundo da por descontado que se va a pedir. Claro. Como no lo pidamos, lo que vamos a ver es el efecto contrario. Claro, todo el mundo descontará, cuidado que estos señores ya han perdido el Oremus, se han pensado que realmente sin hacer recortes drásticos de gasto pueden salir a flote sin una inyección adicional de dinero y por lo tanto retirémonos de ese mercado. Entonces eso puede ser muy grave, Bueno, pues a principios de semana, como todos ustedes saben, Mariano Rajoy compareció en Televisión Española, una entrevista con 5 periodistas, bla, bla, bla. No vamos a hablar de la entrevista porque no es el tema, pero sí nos interesa lo que dijo sobre los impuestos, sobre el IVA, sobre el IRPF, sobre las plusvalías y sobre su deseo de bajarlo en cuanto pueda, pero de momento nos sube otra parte, que luego comentaremos. Vamos a escuchar a Mariano Rajoy. No creo que el año que viene, no vamos a tocar ya más el impuesto sobre el valor añadido. En el impuesto de la renta no habrá cosas diferentes de las que ya se han anunciado en su momento.
Es probable que planteemos alguna modificación y pronto en el impuesto de plusvalías y también impuestos verdes. En el mes de julio hemos tomado medidas que yo, desde luego, en una situación normal no las hubiera tomado de ninguna manera. Igual que en una situación normal no hubiera subido el impuesto a la renta de las personas físicas ni hubiera subido el IVA. Es más, en cuanto pueda, los bajaré. Bueno, pues ya lo veremos. Lo que sabemos es que nos va a subir otro impuesto, por lo menos a los que tienen de momento, que piensen comprar acciones y venderlas en un plazo de un año. O sea, igual te da comprarlas y venderlas en media hora que estar en 11 meses y 20 días. Sí, no, a ver, si eso tiene lógica. De hecho, eso estuvo hasta el año 2006 y tenía todo el sentido, que si tú jugabas rápido en bolsa, tuvieses menos beneficio fiscal que si dejabas el dinero implantado y la empresa podía contar con tu dinero para crear empleo. Hasta ahí todo perfecto. El problema es que a mí no me cuadran las palabras que dice el presidente Rajoy. Él dice que esto es para recaudar. Si miramos la bolsa, si aplicas a las plusvalías de menos de un año, no sé muy bien cómo piensa recaudar, porque no hay plusvalías, hay minusvalías y las minusvalías también se incluyen en la declaración de la renta. Es decir, si hace lo que él ha dicho, lo que ocurriría sería que habría gente que pagaría menos impuestos. A mí me da que pensar, además las filtraciones que llegan de Hacienda, es que puede tocarle también a la vivienda, puede tocarle a los depósitos, y entonces dejémonos de historias. No estamos hablando de castigar a los malditos especuladores, que ya el discurso ya de por sí, sino que estaríamos hablando de meterle mano a la recaudación. De hecho, a Rajoy con el finlandés se le fueron varias cosas más, por ejemplo, la vivienda. Sí. Es que parece que esta es la antesala. Luego le debieron decir no, luego mandaron notas, Economía, Hacienda. Sí, diciendo que queda llegaron por definir mensajes y tal, porque quizá había hablado demasiado pronto. Es que yo creo que lo que se nos echa encima no es solamente esto de las plusvalías, que ya per se es bastante grave, teniendo en cuenta que solo en el mes de junio sufrimos una fuga de capitales de 56.000 millones de euros, que parece que se le olvida ese dato, que es desde luego muy preocupante al presidente del gobierno. Y luego el argumento, tú cuando dices que dicen que esto es para recaudar, a mí cuando me hablan de ese objetivo ni tan mal, pero cuando me hablan de frenar la especulación, a ver, ya tienes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que acaba de prolongar la medida de la prohibición de las operaciones a corto. Eso sí que es efectivo, claro que es efectivo. Y aquí hay discursos. Pero especular significa que alguien coge su dinero y lo invierte para crear empleo. Sí, efectivamente. Bueno, luego esa es otra, toda la demagogia que hay detrás de la palabra especulación, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el asunto, por supuesto, porque es mollar para entender bien qué es lo nuevo que nos están, iba a decir, proponiendo, exigiendo. Porque primero, ¿qué vamos a hacer antes de una pausita publicitaria? Pues recomendarles lo que nos dice la Caixa. ¿Qué nos dice esta semana? Pues nos recuerda las ventajas de contratar su cuentacero.com. Domicilie sus ingresos y realice sus operaciones habituales por canales electrónicos con la cuenta online sin comisiones. Con la cuentacero.com podrá beneficiarse de multitud de servicios gratis: mantenimiento y administración de su cuenta, cuota anual de su tarjeta de crédito, domiciliación de hasta 20 recibos al mes y una transferencia nacional o internacional al mes. Además, disfrute de todas las ventajas que puede realizar en cajeros y línea abierta, como consultar el saldo, pagar recibos o realizar traspasos entre cuentas. Si desea más información, ya sabe que puede acudir a cualquier oficina de la Caixa o consultar en su página web www.lacaixa.es. Bueno, estábamos hablando del nuevo impuesto que nos van a cascar a partir de enero, que irán los presupuestos, que tiene que ver con el ahorro, básicamente, porque claro, esto de la especulación es muy divertido, pero mire usted, la mayor parte de los españoles tienen unos ahorrillos y a veces pues la gente pues lo mete en bolsa, y no para especular, porque a lo mejor aguanta 11 meses y ve una ventana de oportunidad porque no le ha salido bien, y ve una ventana de oportunidad y se va y vende, y resulta que ¡zas!, el tipo marginal del IRPF. Entonces, yo creo que aquí había que distinguir. Por ahí fuera hay algunos países que dicen, bueno, pues 6 meses, un tipo mucho menor. Bueno, más de un tercio de los países de Europa tienen periodos en los cuales, si tú superas 4 meses, 6 meses, un año, vas a no tributar. Porque se han dado cuenta directamente de una cosa que es evidente: es mucho mejor que tú que incentives el ahorro de los ciudadanos, que el ahorro de los ciudadanos se ponga en circulación entre las empresas, que eso es la bolsa, dárselo a las empresas, para que las empresas, precisamente ahora que está cerrado el mercado, tengan una fuente de financiación con la que poder pagar las nóminas. Si tú te cargas esa vía en un momento en el cual resulta que es imposible pedir un crédito fuera, pues ya me dirás tú de qué vas a vivir.
Entonces son postulados que yo no entiendo nada. Y luego, aparte de aquí, lo que está haciendo el gobierno es preocuparse o intentar solventar, aparentemente, sin afectar a las partidas grandes que debería estar tocando de gasto, está intentando solventar su problema, que es la deuda pública. Y no se está dando cuenta de que la deuda privada de empresas y familias es muchísimo mayor. Si lo mejor que le podría pasar a este país es que se le diesen facilidades a las familias para poder amortizar sus deudas. Claro. A partir de ese momento consumirían. 2 billones entre familias y empresas. Es una locura. Es mucho mayor el problema que tienen las familias y las empresas que están teniendo que soportar al Estado que el problema que tiene el Estado. El pequeño problema es aquí la incapacidad que está mostrando el gobierno. Si las empresas y las familias ya han empezado a hacer los deberes, ya están quitándose deuda, ¿por qué no lo hacen ellos reduciendo los gastos? Bueno, si desincentivas la especulación, entre comillas, la inversión a corto plazo, pero vas a incentivar el largo plazo, pero es que no hay por dónde cogerlo. Es que al final el incremento de la presión fiscal... La del largo plazo ha pasado a estar al 27%. Claro, es que es eso. Es que estaba dices, en el 15 hace unos años, compensas, vale, si realmente es contra la especulación, vale, pero dame un regalito para las inversiones que aguantan más de un año, ¿no? Pero es que como no es el caso, y luego además, claro, es que pasar del 21% al 52% tras el último impuestazo que sufrimos en el IRPF... en Cataluña. Es que, efectivamente, 56% en Cataluña, es que es una auténtica barbaridad. Es una locura. Yo no sé si lo han pensado bien, pero me temo que les puede salir francamente mal la jugada. Lo que están es bastante desesperados, buscando por todos los lados, tal, y yo no sé si aquí van a encontrar alguna bolsa de ingresos, pero vamos a ver, ¿y no sería más fácil ir a buscar el dinero donde todos sabemos que está, que es en la grasa de las administraciones públicas? Mira, en la grasa de las comunidades autónomas, en ese emporio empresarial que tiene el Estado y las comunidades autónomas. Aseguran que con esto pueden recaudar 1.200 millones. Tú te vas al gasto de funcionamiento de Cataluña, que ayer estuvo exhibiendo ahí su independentismo, tal, no sé qué. Bueno, pues tienen un gasto de funcionamiento cada año de 24.000 millones de euros. Madrid, que tiene prácticamente la misma población, tiene 15.000 millones. Hombre, me da que de 15.000 a 24.000 salen unos cuantos 1.200 millones de euros. ¿Por qué no le coge a Cataluña, que está mendigando en estos momentos dinero porque no puede pagar, no puede devolver los bonos patrióticos ni pagar las nóminas, y le obliga a que tenga una estructura administrativa similar a la de Madrid? ¿Por qué no lo hace? Si simplemente con eso sacaría la subida, sacaría íntegramente la subida del IVA de un año, íntegramente. Pero no, es mucho más fácil ir al ahorrador y cogerle el depósito y todo lo que necesita así, para no pedir dinero, para pagar no cerrar quirófanos. Por ejemplo, en vez de tener la oficina en el Rainbow Room de Nueva York, pues, oiga, no cierre usted un quirófano. Es que al final la gran decepción para los votantes del Partido Popular es que Rajoy está resultando ser mucho más político de lo que algunos pensaban, ¿no? Porque decíamos, bueno, es un hombre con una mentalidad mucho más pragmática, No lo estoy comparando con Zapatero porque, desde luego, lo de Zapatero fue un dislate tras otro. Pero sí es cierto que un hombre mucho más responsable y mucho más sensato que el anterior jefe del Ejecutivo está siendo político por encima de cualquier cosa, porque los intereses partidarios están sobre la mesa cada 2 por 3 y lo vimos con los presupuestos generales del Estado que se presentan justo después de las elecciones andaluzas, lo vemos ahora con la demora a la hora de pedir el rescate, que probablemente si se pide pues va a ser después de las elecciones, y por mucho que lo nieguen por activa y por pasiva, pero hay que reconocer que están pensando en los intereses del Partido Popular por delante de los intereses de los españoles, aunque no se quieran hacer mal las cosas, pero cuando no hay estrategia... El IRPF lo subió antes de las elecciones... Sí, eso sí. Porque fue la primera medida. No, la primera medida, pues por algo sería porque es que no había ni para pagar. Pero porque Bruselas, no, y porque Bruselas tendría que estar así. Claro, porque Bruselas lo exigió. Bueno, pero te quiero decir que... Y al final es el cálculo más fácil. Que pero pensando de esa forma, que yo no digo que no pensaran de esa forma partidista, pero yo hubiera tocado otra cosa antes que jugarme las elecciones andaluzas, porque la subida del IRPF fue de las cosas que más le tocó al electorado del Partido Popular en Andalucía. Sí, pero es verdad que les dijeron que era una medida rápida, que diese recaudación. Ellos dijeron y echaron su cálculo y dijeron, oye, nos va a golpear más subir el IVA que subir el IRPF, que con el IRPF lo subimos a los ricos. De hecho, tú miras la curva de crecimiento de los tipos y vamos, parecen las curvas del Tourmalet. O sea, yo no había visto una curva con esa progresividad en mi vida. Llegaron a un 52%. Izquierda Unida pedía un tipo máximo del 50% y le adelantaron por la izquierda y lo pusieron en un 52%. Bueno, no me gustaría, para pasar a otro asunto, a mí no me gustaría echar leña al debate de las pensiones
pensiones, porque me parece que ya hace muchos años que se dijo que las pensiones no tenían que estar permanentemente en el debate, porque son gente que ha trabajado toda su vida, que se lo ha ganado a pulso, que ahora está pues ahí con las pensioncicas mirando y que le sube todo y no sé qué. Bueno, pero se empeñan los políticos en que esté encima de la mesa las pensiones. Vamos a escuchar lo tajante que le pudo parecer a unos más que a otros Mariano Rajoy con el asunto de las pensiones, y ahora comentamos si realmente creéis que no va a quedar más remedio que echar mano de algo en ese sentido. No sé por qué habla usted de las pensiones, de los sueldos de los funcionarios, del desempleo, si no hemos hablado con nadie todavía de ese asunto, si nadie ha planteado absolutamente ni una palabra de ese asunto. Yo sobre las pensiones le puedo decir una cosa. En los presupuestos generales del Estado que están en vigor, solo hay dos partidas presupuestarias que suben. Una es los intereses de la deuda, porque debemos mucho y es evidente que no tenemos más remedio porque es nuestra obligación pagarla, y otras son las pensiones. No tengo ningún interés, y si hay algo que no tocaré serán las pensiones. El pensionista es la persona más indefensa, es el que lo tiene más difícil. Ya no va a tener otra oportunidad, no va a buscar un puesto de trabajo a los 80 años, a los 75, lo tiene mucho más complicado que todos los demás. Y por eso la única partida del presupuesto que no ha bajado ha sido la partida de pensiones. Y yo desde luego es mi intención mantener la partida de pensiones. Bueno, llegó a decir que le había dado instrucciones estrictas a Montoro de que esa partida no se tocaba. Y yo me lo creo, desde luego que sí, lo digo sin ningún tipo de ironía, me lo creo absolutamente, que es una de las líneas rojas que no quiere cruzar de ninguna de las maneras el presidente del gobierno. Lo que ocurre es que, a diferencia de Italia, cuando viene el Fondo Monetario Internacional, Bruselas, etc., y le dicen, oye, el IVA, y pone sobre la mesa Mario Monti la alternativa de decir, no, mira, el dinero que piensas que voy a recaudar por IVA, que calculamos que vamos a recaudar, te lo doy fusionando ayuntamientos. Y al final, pues a lo mejor no consigue otra cosa que retrasar la subida del IVA, pero de momento los italianos no se comen el incremento del IVA que nos hemos comido los españoles. Con esto quiero pensar que efectivamente Rajoy no quiere tocar las pensiones por nada del mundo, pero si vienen mal dadas, y al final una de las condiciones que exige la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, para comprar deuda, es tocar las pensiones, tema delicadísimo, porque son 8 millones de votos los que están en juego, más de 8 millones, el que él no tenga la imaginación de decirle a Bruselas, no, las pensiones no, sobre el tapete te pongo otra cosa. Es lo que me preocupa, el ejemplo del IVA no es bueno, desde luego. ¿Se podría salvar con la hucha cuánto tiempo? Ya saben que la hucha de las pensiones, pues hay ahí 60 y tantos mil, ¿no? Casi 70.000 millones. ¿Para cuánto daría eso? Porque en realidad en la ley que lo creó, que fue Aznar, en esa ley se decía claramente que si en 3 trimestres las cosas no, los cotizantes no daba para pagar los pensionistas, que es un poco en la que estamos, porque claro, hemos perdido 2,5 millones de cotizantes y hemos ganado 600.000 pensionistas. La hucha de las pensiones, ¿eso para cuánto da? ¿Se puede echar mano? ¿Se va a echar mano? A ver, sí, o sea, la hucha de las pensiones se supone que en el momento en el que tú ya ves que el déficit es estructural, echas mano, porque ya es una cuestión en la cual tienes que utilizar todos los parches. Yo tengo la sensación de que van a tener que echar mano de la hucha de las pensiones. O congelar, ¿no? ¿Tú qué opinas? Desde luego van a tener que buscar una solución. O sea, con la inflación tal y como está ahora, a cierre de año se les va a presentar un problema de unos 4.000 millones de euros. Y no tenemos 4.000 millones de euros. Por la revalorización por el IPC. Claro, eso porque ya hay que actualizarles. Eso ya para empezar. Si no las congelas, pues tienes el pequeño problema de que lo tienes que pagar y no tenemos ese dinero. Entonces, a ver, yo entiendo una parte de lo que está diciendo Mariano Rajoy. O sea, la reforma que necesita el sistema de pensiones no es vamos a pegarnos ahora a cacharrazo limpio delante de toda la gente generando una ola de demagogia sobre si las congelamos o no las congelamos. Lo que necesita el sistema de pensiones es una reforma en profundidad. El sistema de pensiones no se sostiene, y lo dejó el Partido Socialista así, y lo dejó el Partido Popular en el anterior gobierno así. No se sostiene, es imposible mantenerlo. Tenemos más de 8 millones de jubilados y nuestro nivel de cotización en estos momentos ha bajado de las 17 millones de personas. Es imposible mantenerlo. Ahora, lo último que hace falta es generar una ola en la que estemos todos pegándonos, que los jubilados estén con las uñas así, porque va a haber que tocarlo. Entonces va a haber que tocarlo con calma y va a haber que tocarlo teniendo en cuenta los parámetros de pobreza en los que ha entrado este país. Ya, ni siquiera con esa pre-reforma que hay ya, que más o menos tenemos asumido, de que nos vamos a jubilar más tarde. Claro, pero ¿por qué eso? Zapatero, efectivamente, es que es un proceso que culmina en 2027. Zapatero se rió un poquito aquí de Europa diciendo esto te lo hago porque estaba ya en los últimos compases del agónico gobierno. Y bueno, pues hizo aquello de mala manera. Bueno,
bueno, pues Rajoy tiene la oportunidad de revisarlo. A lo mejor con eso evita males mayores. Es que empieza en 2013 el proceso y acaba en 2027. Son 14 años. ¿De verdad necesitamos hacerlo tan lentamente? Pues aparte aquí la gente tiene que tener clara una cosa. Si tú alivias... las pensiones se pagan con las cotizaciones sociales, de las que pagamos los trabajadores y las empresas. Si tú alivias ahora esa carga y se consigue crear empleo y en vez de tener 16,9 millones de cotizantes pasamos a tener 20... a ver, que se pueden volver a subir, que el legislativo sigue estando ahí, que claro, si tú ves luego que tienes cotizantes y tienes dinero, pues si ya el caso y se ve que tiene salud el sistema público de pensiones, se vuelven a subir. Pero en estos momentos es una locura seguir con este sistema, porque la exigencia de cotizaciones está impidiendo que la gente trabaje. Entonces, o tenemos trabajadores y se pueden pagar las pensiones, o nos empeñamos en determinado nivel de pensiones, no entran trabajadores y no se pueden pagar. Pero eso hay que hacerlo con calma. Lo último que hace falta es el señor Rubalcaba dando lecciones de cómo mantener el sistema de pensiones cuando lo han dejado ellos, que tuvieron el primer déficit. Lo emborronaron con la famosa historia de los intereses que obtuvieron, invirtiendo con el dinero de la hucha. Pero tuvieron déficit. Entonces, dejémonos ya de tonterías y de demagogia. Bueno, hemos dejado para lo último, un poco para acabar con ese debate, pues lo que ocurre, para debatir un poco lo que ocurrió ayer en Barcelona. Con esa macro manifestación, hay que decirlo, había muchísima gente, por supuesto no estaban todos los que son, pero bueno, era una manifestación bastante representativa de, bueno, pues de lo que es claramente un desafío a España, queremos el pacto fiscal y si no la libertad, o sea, una mezcla de sentimientos, de dinero, de economía, de chantaje, de desafío, un poco todo mezclado, de sentimientos un poco raros, ¿no? Porque, bueno, pues uno puede tener el sentimiento de tu tierra, pero no estás poniéndole el pecho a otro para que te dé dinero, ¿no? O sea, es como, ¿qué me estás contando? Bueno, total, que se ha armado la Marimorena, entre otras cosas, se ha armado en Europa. O sea, hoy Durão Barroso, el presidente de la Comisión Europea, se ha alargado una parrafada, pero además con tono y con cara de enfado, diciendo que qué es eso de esos nacionalismos y esos populismos ahora que estamos en crear una Europa, pues eso, donde vamos a una mayor transparencia fiscal y corresponsabilidad y más solidaridad y más Estado y más no sé qué y más Banco Central que sea de todos, bueno, en fin, y supervisión bancaria y no sé cuántos, ¿no? Entonces, pero a estos les da igual, ¿no? O sea, a más le da igual. Hoy en catalán, el otro día fue en inglés, hoy ya ha sido en catalán. Pero han enloquecido, han entrado en una fase de demencia, yo no sé si senil en el caso de algunos o juvenil en el caso de otros, pero están en una fase de demencia. Hoy venía una foto en el periódico El Mundo que era soportando la pancarta inicial y empezabas a ver carteles. Y ponía uno, jubilats per la independencia. Bueno, los jubilats per la independencia viven con un déficit de 2.500 millones de euros en sus pensiones que se los paga Madrid. Es decir, jubilats per la independencia, jubilats per la pobreza absoluta, vale. Iros a la independencia y os quedáis en los 2.500 millones. Luego había una pancarta de Mossos per la independencia y los bombers per la independencia. Pero si han tenido que pedir el rescate porque no tienen dinero para pagar las nóminas de los funcionarios. Luego estaban los esportistas o no sé qué, venía también por otro lado. ¿Y dónde va a competir esta gente? En la liga de Badalona. O sea, es una locura en la que han entrado y luego además están mintiendo sistemáticamente con los números. Cataluña obtiene de sus relaciones comerciales con España, aparte de lo que obtiene el sistema de financiación, de las relaciones comerciales obtiene 22.000 millones de saldo neto positivo. ¿Qué quieren? ¿Irse y funcionar sin 22.000 millones de euros? Porque les sobra el dinero, ¿verdad? Sí, no tiene un problema Cataluña con el dinero, ¿verdad? Con 45.000 millones que va a cerrar este año de deuda no tiene un problema. Ahora, a la hora de pedir que Cataluña Caixa se la financie y se la salve, hemos financiado eso, hemos financiado todo lo que son los bancos establecidos allí. A ver, pero si la Caixa, por favor, pero si la Caixa está repartida por toda España y tiene el negocio, vamos, saca más negocio del resto de España que de lo que tiene en Cataluña, por poner un ejemplo muy catalán, no, como es la Caixa. Y gas natural, ¿qué negocio tiene, por ejemplo, el 10% en Cataluña, el resto fuera de Cataluña? Si es que las empresas catalanas, que a ellos se les llena la boca de hablar de las empresas catalanas... ¿Tú crees de verdad que quieren la independencia, fuera, que es con la boca grande, o es el chantaje permanente y que si les dijéramos un día, venga, pues iros... Sí, el problema es que yo creo la teoría de la locura yo no la comparto tanto porque me parece que esto está demasiado pensado y sobre todo que es un proceso. Ahora están echados al monte, totalmente cierto, pero sí es verdad que el negocio del victimismo y los réditos electorales que les ha dado el supuesto maltrato de España por eso, si se quedan durante con el maltrato, tantos años, al final tiene que tener consecuencias y las consecuencias las estamos viendo y el proceso se acelera precisamente de la mano de
la crisis económica. Sí, eso es verdad, pero a mí el miedo que me da es que cuando tú lanzas al monstruo y el monstruo es esa calle, la cosa a ver cómo lo paras. La cosa se puede ir de las manos. Claro, que se lo pregunten a PNV, que se le está yendo el voto a unos bestias tarras llamados Bildu. Y es el problema que vamos a tener a la vuelta de la esquina el 21 de octubre en las elecciones vascas. Y estos están lanzando el monstruo y se les va a ir a los ultra. Susana. A ver, ¿qué pasaría en una Cataluña independiente? Para empezar, el PIB se les cae prácticamente un 25%, las importaciones un 8%, la renta per cápita pasa de 29.000 euros a 22.000 euros. La prima de riesgo, que ahora estamos tan pendientes de la prima de riesgo, la prima de riesgo pues, con España la tendría el bono basura catalán en los 600 puntos básicos, y si ya lo comparamos con el boom alemán, se van a los 1.100 puntos básicos. ¿Esto lo sabe Artur Mas? Es la pregunta del millón. Claro que lo sabe perfectamente, pero sí que se cree que puede llegar el momento de presionar hasta el límite. Lo que pasa, claro, que existe un artículo que es el 155 de la Constitución, y que si ya me parecía cuando la sublevación fiscal, después del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando Cataluña decidió plantar a Montoro, ya me parecía suficiente motivo irte al 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña, con un órdago como el de ayer, motivos dobles. Yo no sé por qué no se responde Rajoy porque por lo que hemos visto es una algarada. Una algarabía que dijo el otro día, muy desafortunado. Muy desafortunado. No parecía tampoco que estuviera muy, ¿no? A ver, a mí hay una cosa que me duele durante todo esto, y Susana lo estaba explicando, ellos están obteniendo cosas. O sea, yo no sé muy bien si al final, yo desde luego Artur Mas, más que como un estatista, lo veo como un personaje enloquecido y totalmente atontonado. Muy oportunista, muy pero está jugando con fuego, y yo no le veo capaz de parar el fuego en el momento oportuno. Yo a él no le veo, para nada, no le veo ni con esa capacidad en absoluto. Y el gobierno parará... Pero por el camino, claro, él está obteniendo dinero, pero claro, frente a eso, el gobierno debería haberlo parado ya. Ya ha obtenido 5.100 millones en anticipos, ya, mientras está negociando el pacto fiscal, y no lo ha parado. A mí me ha dolido tener que ver cómo han salido las autoridades europeas a decir lo que tendría que haber dicho Rajoy. Yo no le veo a Mariano Rajoy parando esta historia. Tengo la sensación de que está esperando a que se lo pare Europa, pero hombre, ya es triste que esto nos lo tenga que parar Europa. Nos tiene que parar ya tantas cosas Europa, que lo que faltaba también es que le mandáramos y además allí no cuela, o sea, ya lo han visto, ni nacionalismo, ni populismo, ni no vengan con historias. Ustedes son España, respondan por España y solucionen ese problema que tienen ahí, porque eso es impresentable en la Europa que estamos creando. Bueno, gracias Susana, Carlos. Muchas gracias. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por estar un miércoles más ahí. Les espero el próximo miércoles aquí en Libertad Digital Televisión. Gracias.